Victoria Mendoza nunca imaginó que humillar a una joven latina en su boutique de lujo desataría la furia de uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Cuando Eduardo Santamaría presenció cómo maltrataban a su hija adoptiva, su grito resonó por todo el centro comercial. ¡Es mi hija! Lo que pasó después cambió vidas para siempre. El sol de mediodía se filtraba a través de los cristales polarizados del Mercedes-Benz Clase S, mientras Eduardo Santamaría revisaba los documentos de su última adquisición empresarial. A los 65 años, había construido un imperio que abarcaba desde bienes raíces hasta tecnología, convirtiéndose en uno de los hombres más influyentes de Medellín. Su cabello plateado y su porte distinguido lo hacían inconfundible en los círculos de élite, pero lo que pocos sabían era el vacío que había llenado su corazón 11 años atrás. Señor Santamaría, la voz de su chofer interrumpió sus pensamientos. Hemos llegado al centro comercial Santa Fe. Eduardo guardó los papeles en su maletín de cuero italiano. Había venido a buscar un regalo especial para Sofía, su hija adoptiva, quien cumpliría 20 años la próxima semana. La recordaba como esa niña de 8 años, de ojos enormes y tristes, que había perdido a sus padres en un accidente. Desde el momento en que la vio en el orfanato, supo que ella llenaría el vacío que había dejado la muerte de su esposa Elena. Mientras caminaba por los pasillos del exclusivo centro comercial, Eduardo no sabía que a apenas 100 metros de distancia, su hija estaba viviendo uno de los momentos más humillantes de su joven vida. Sofía Santamaría había entrado a Elite Boutique, con la intención simple de comprar un vestido para una entrevista de trabajo. A pesar de llevar el apellido de uno de los hombres más ricos del país, ella había insistido en vivir como cualquier estudiante universitaria. Trabajaba a medio tiempo en una librería, usaba ropa sencilla y viajaba en transporte público, algo que constantemente preocupaba a Eduardo pero que él respetaba por amor a su independencia. Disculpe, Sofía se dirigió cortésmente a la empleada que ordenaba vestidos en el área VIP. Me gustaría ver algunos vestidos formales, por favor. La empleada, una mujer joven de cabello rubio platinado, la miró de arriba abajo con desdén evidente. Los jeans gastados de Sofía, sus zapatillas deportivas desgastadas y su mochila universitaria gritaban «estudiante sin dinero», en un lugar donde los vestidos costaban más que el salario mensual promedio. «¿Vestidos formales?», preguntó con una sonrisa burlona. «Niña, creo que te equivocaste de tienda. La sección juvenil está en el segundo piso, junto a las tiendas de descuento». Sofía sintió el calor subiendo a sus mejillas, pero mantuvo la compostura. «Tengo dinero para comprar aquí», respondió suavemente, mostrando su tarjeta de débito. En ese momento, como si hubiera sido convocada por una señal invisible, apareció Victoria Mendoza. La gerente de la boutique era una mujer de 42 años que había construido su identidad alrededor de la exclusividad y el estatus social. Su traje Chanel de temporada, sus zapatos Louboutin y su actitud superior la convertían en la guardiana perfecta de un mundo donde solo los adecuados podían ingresar. «¿Cuál es el problema aquí?», preguntó Victoria, su voz cargada de autoridad mientras evaluaba la situación con ojos de halcón. «Esta chica dice que quiere ver vestidos formales», respondió la empleada, poniendo énfasis despectivo en la palabra chica. Victoria observó a Sofía con la misma expresión que usaría para examinar algo desagradable en la suela de su zapato. Su entrenamiento en discriminación sutil pero efectiva se activó inmediatamente. Había perfeccionado el arte de mantener indeseables fuera de su boutique, sin decir nada técnicamente ilegal, pero completamente humillante. «Querida», Victoria se dirigió a Sofía, con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. «Me temo que nuestros precios no están exactamente en el rango de tu demografía. Los vestidos más económicos que tenemos cuestan $500. Estoy segura de que hay opciones más apropiadas para ti en otros lugares». Sofía sintió como si le hubieran dado una bofetada. La palabra demografía fue pronunciada con el mismo veneno que otros usarían para insultos directos. «Entiendo los precios», respondió, tratando de mantener su dignidad intacta. «Tengo una tarjeta de crédito». Victoria soltó una risa que sonó como cristal rompiéndose. «Cariño, una tarjeta de crédito de estudiante con límite de $200 no te va a servir aquí». Además, su voz se volvió más cruel.
Nuestros vestidos están diseñados para cierto tipo de figura, personas que frecuentan eventos de alta sociedad, no fiestas universitarias. La humillación era sistemática y calculada. Victoria había aprendido que la forma más efectiva de discriminar era hacerlo parecer como ayuda o realismo. No estaba siendo racista, estaba siendo práctica. No estaba siendo clasista, estaba siendo honesta sobre presupuestos. Mira, Victoria continuó, su voz adoptando un tono condescendiente que usaría para hablarle a un niño pequeño. Sé que las películas te hacen pensar que puedes entrar a cualquier tienda y comprar lo que quieras, pero la realidad es diferente. Estos vestidos son para señoras que asisten a galas benéficas, cenas de empresa, eventos del club de campo. No para... bueno, ya me entiendes. Sofía se quedó paralizada por la crueldad casual de las palabras. Durante toda su vida había experimentado microagresiones y comentarios sutiles sobre su origen, pero nunca algo tan directo y humillante en público. Podía sentir las miradas de otros clientes, algunas de lástima, otras de acuerdo silencioso con Victoria. Además, Victoria se acercó más, bajando la voz para que solo Sofía pudiera escuchar, pero lo suficientemente alta para que las empleadas lo oyeran. Nuestros clientes esperan cierto estándar. No queremos que se sientan incómodos viendo personas que obviamente no pertenecen aquí. Es malo para el negocio. La empleada rubia se rió disimuladamente, claramente disfrutando del espectáculo de poder sobre alguien que percibían como inferior. Te voy a hacer un favor, Victoria concluyó, sacando una tarjeta de descuento de su cartera. Hay una tienda llamada Moda Popular en el centro de la ciudad. Con este cupón tendrás 20% de descuento. Estoy segura de que encontrarás algo más apropiado para tu presupuesto y tu estilo de vida. Sofía tomó la tarjeta con manos temblorosas, no por miedo, sino por la indignación que crecía en su pecho. Durante años había escuchado a Eduardo hablar sobre la importancia de la dignidad humana, sobre cómo el dinero no define el valor de una persona. Pero en este momento, enfrentada a la realidad cruda de la discriminación, se sintió pequeña, invisible, reducida a estereotipos sobre su apariencia y su clase social percibida. Gracias por su consejo, Sofía logró decir, su voz apenas controlando la emoción. Mientras se dirigía hacia la salida, Victoria le gritó con voz alta, asegurándose de que toda la tienda la escuchara. Y la próxima vez, trata de vestirte apropiadamente antes de entrar a establecimientos serios. Es simple cortesía. El comentario final fue la gota que derramó el vaso. Sofía se detuvo en seco, sus hombros temblando con una mezcla de humillación y rabia contenida. En ese momento, algo cambió en su interior. Ya no era la niña tímida que había aprendido a aceptar el maltrato en silencio. Se volteó lentamente, sus ojos oscuros brillando, con una determinación que Victoria no había visto antes. ¿Sabe qué, señora? Sofía habló con una voz clara que cortó el aire como un cuchillo afilado. Tiene razón sobre una cosa. Hay personas que no pertenecen aquí. Pero no soy yo. Victoria parpadeó, confundida por el súbito cambio en el tono de la joven. Personas como usted, Sofía continuó, su voz ganando fuerza. Personas que miden el valor humano por etiquetas de ropa, que tratan a otros como basura basándose en apariencias, que han olvidado que la verdadera clase no se compra en una boutique. Esas personas no pertenecen en una sociedad civilizada. El silencio en la tienda era absoluto. Victoria se había quedado con la boca abierta, completamente desprevenida para una respuesta tan articulada de alguien a quien había catalogado como inferior. Pero Sofía no había terminado, y para su información, agregó, su voz cargada de una dignidad que llenaba todo el espacio. Mi padre me enseñó que el respeto se gana con acciones, no con el precio de tu ropa, algo que usted claramente nunca aprendió. Y fue en ese preciso momento, cuando Sofía pronunció la palabra «padre», que Eduardo Santamaría apareció en la entrada de la boutique. Eduardo Santamaría había vivido 65 años en este mundo. Había enfrentado crisis financieras que habrían destruido imperios menores. Había negociado con magnates internacionales que consideraban la crueldad una herramienta de negocios. Y había superado la pérdida devastadora de su esposa Elena. Pero nada, absolutamente nada en su experiencia,
Lo había preparado para lo que presenció al entrar en Elite Boutique. Allí estaba Sofía, su pequeña niña que había rescatado de un orfanato 11 años atrás, de pie en el centro de la tienda más exclusiva del centro comercial, temblando de indignación mientras una mujer elegante la miraba con el mismo desprecio que reservaría para algo que hubiera pisado en la calle. Eduardo no pudo escuchar todas las palabras que se intercambiaron, pero no necesitaba hacerlo. El lenguaje corporal contaba toda la historia que necesitaba saber. Victoria Mendoza, con su postura de superioridad absoluta, sus gestos condescendientes y esa sonrisa venenosa que conocía también del mundo corporativo, estaba humillando sistemáticamente a su hija. Y para su información, escuchó la voz clara y firme de Sofía resonando por toda la boutique. Mi padre me enseñó que el respeto se gana con acciones, no con el precio de tu ropa. Algo que usted claramente nunca aprendió. En ese momento, Eduardo sintió como si alguien hubiera encendido un volcán en su pecho. Durante más de una década, había protegido ferozmente a Sofía de exactamente este tipo de situaciones. Había sido cuidadoso de criarla en un ambiente donde fuera valorada por quien era, no juzgada por su origen o apariencia. Había construido cuidadosamente un mundo alrededor de ella, donde la dignidad humana fuera el valor más importante. Y ahora, una mujer que no conocía nada sobre Sofía, que no sabía de sus noches estudiando hasta las 3 de la madrugada, de su trabajo voluntario en refugios para animales, de su sueño de convertirse en defensora de derechos humanos, de las pesadillas que aún tenía ocasionalmente sobre la muerte de sus padres biológicos, esta mujer había decidido reducir a su hija a un estereotipo basado únicamente en su apariencia. Eduardo avanzó hacia el interior de la tienda con pasos que resonaban como martillazos en el mármol pulido del piso. Su presencia llenaba el espacio de una manera que hacía que las conversaciones se detuvieran y las cabezas se voltearan. No era solo su altura imponente o su traje de $3,000 lo que comandaba atención. Era la autoridad invisible que llevaba consigo. El tipo de poder que no necesitaba anunciarse porque se sentía en el aire. Sofía. Su voz cortó el aire como un sable, profunda y cargada de una emoción que hizo que todos en la tienda se quedaran inmóviles. Sofía se volteó, sus ojos abriéndose con sorpresa, y algo que podría haber sido alivio o pánico. Papá, susurró, y en esa sola palabra había 11 años de amor incondicional, protección y respeto mutuo. Victoria Mendoza sintió como si el piso se hubiera movido bajo sus pies. La palabra papá había sido pronunciada con la familiaridad y afecto que no se podía fingir, y el hombre que había entrado no era cualquier cliente adinerado. Lo reconoció inmediatamente. Eduardo Santamaría, cuya fotografía había visto en revistas de negocios, cuya empresa era dueña de la mitad de los edificios comerciales de la ciudad, cuyo nombre aparecía en las listas de los hombres más ricos de Colombia año tras año. ¿Qué está pasando aquí?, Eduardo preguntó. Pero su voz tenía un tono que sugería que ya sabía exactamente qué estaba pasando y que alguien iba a pagar muy caro por ello. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Victoria sintió como si todas las células de su cuerpo se hubieran congelado simultáneamente. Su cerebro, que normalmente funcionaba con la precisión de una máquina calculando beneficios y pérdidas sociales, se había convertido en una masa inútil de pánico. Señor Santamaría. Logró tartamudear, su voz sonando extraña y aguda incluso para ella misma. No sabía que usted... ¿Que yo qué? Eduardo la interrumpió, acercándose con pasos medidos que parecían contar los segundos que le quedaban a Victoria antes de que su mundo se desmoronara completamente. Que tengo una hija. Que esa hija es esta joven hermosa e inteligente que aparentemente usted decidió humillar públicamente. Victoria abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua. Durante 15 años, había construido su carrera en la discriminación elegante, en mantener a las personas incorrectas fuera de espacios exclusivos, en ser la guardiana de un mundo donde el estatus social era lo único que importaba. Había perfeccionado el arte de la crueldad sutil, siempre cuidándose de nunca cruzar líneas legales pero siempre dejando claro quién pertenecía y quién no. Pero ahora, enfrentada al padre de la joven a quien había tratado como basura, se dio cuenta de que había cometido el error más grande de su vida profesional. Nosotros, la política de la tienda. Victoria balbuceó,
buscando desesperadamente alguna excusa que pudiera salvarla del desastre que veía aproximándose. ¿La política de la tienda?, Eduardo repitió, su voz adquiriendo un filo que Victoria nunca había escuchado pero que reconoció instintivamente como el sonido de su carrera, siendo destruida palabra por palabra. ¿Me está diciendo que la política oficial de Elite Boutique es humillar a jóvenes latinas basándose únicamente en su apariencia? No, por supuesto que no, Victoria respondió rápidamente, el pánico haciéndola hablar más rápido de lo que podía pensar. Fue un malentendido. No sabíamos que ella era, que usted era, que había una conexión. Ahí está el problema, Eduardo rugió, su voz llenando todo el espacio y haciendo que varios clientes se detuvieran a observar la escena que se desarrollaba. No debería importar quién es su padre, no debería importar cuánto dinero tiene su familia. Lo que debería importar es que es un ser humano que merece ser tratado con dignidad básica. Cada palabra era como una bofetada que resonaba no solo en los oídos de Victoria, sino en los de cada persona presente en la tienda. Eduardo había puesto el dedo en la llaga de un problema que todos conocían, pero que rara vez se discutía tan abiertamente. La discriminación sistémica basada en apariencias y percepciones de clase social. Sofía observaba a su padre con una mezcla de amor, gratitud y algo que podría haber sido orgullo. Durante años había visto cómo Eduardo trataba a todas las personas con el mismo respeto, desde los ejecutivos de su empresa hasta la señora que limpiaba sus oficinas. Había escuchado sus discursos sobre la importancia de la dignidad humana, pero nunca lo había visto en acción defendiendo estos principios con tanta pasión. Señor Santamaría, Victoria intentó una vez más, su voz ahora apenas un susurro. Por favor, permítame explicar. ¿Explicar qué? Eduardo se acercó más, su presencia física haciendo que Victoria retrocediera instintivamente. ¿Cómo va a explicar que decidió juzgar a una joven brillante, trabajadora, y con más clase moral en su dedo meñique que usted en todo su cuerpo, basándose únicamente en que no llevaba ropa de diseñador? El aire en la boutique se había vuelto espeso con la tensión. Otros clientes habían comenzado a formar un semicírculo alrededor de la escena, algunos sacando sus teléfonos para grabar lo que claramente se estaba convirtiendo en un momento que se hablaría durante años. ¿Sabe qué me dijo esta joven cuando tenía 8 años? Eduardo continuó, su voz ahora más controlada, pero de alguna manera más peligrosa. Me dijo que quería ser abogada para defender a personas que no tenían voz. Que quería asegurarse de que nadie más pasara por lo que ella había pasado después de perder a sus padres. Victoria sintió como si cada palabra fuera un clavo siendo martillado en el ataúd de su carrera. Durante 11 años, Eduardo siguió implacablemente. He visto a esta joven trabajar más duro que cualquier persona que conozco. Mantiene un promedio académico perfecto mientras trabaja medio tiempo para pagar sus gastos personales, a pesar de que podría vivir como una princesa si quisiera. Hace trabajo voluntario todos los fines de semana. Habla 3 idiomas fluidos y está aprendiendo un 4. Con cada logro de Sofía que Eduardo enumeraba, Victoria se sentía más pequeña. Se dio cuenta de que había asumido que conocía todo lo que necesitaba saber sobre esta joven basándose únicamente en su ropa y apariencia, cuando en realidad no sabía absolutamente nada sobre quién realmente era. ¿Y usted? Eduardo se detuvo directamente frente a Victoria. Usted decidió que todo eso no importaba. Decidió que el contenido de su carácter era menos importante que el contenido de su billetera. Decidió que su humanidad era menos valiosa que su vestimenta. Papá, Sofía habló suavemente, poniendo una mano en el brazo de Eduardo. Está bien, ya dije lo que tenía que decir. Pero Eduardo no había terminado. Había pasado demasiados años viendo cómo las personas como Victoria perpetuaban sistemas de discriminación que mantenían a gente talentosa fuera de oportunidades, que reducían a seres humanos complejos a estereotipos superficiales. No, Sofía, Eduardo respondió sin apartar la mirada de Victoria. No está bien, porque esto no es solo sobre ti. Esto es sobre cada joven que entra a lugares como este y es juzgado antes de que pueda abrir la boca. Esto es sobre un sistema que valora las etiquetas de ropa más que las etiquetas del alma. Se volteó hacia la pequeña audiencia que se había formado, su voz ahora dirigiéndose a todos los presentes.
¿Cuántos de ustedes han juzgado a alguien basándose únicamente en su apariencia? ¿Cuántos han asumido que conocían la historia de alguien por la ropa que llevaba? ¿Cuántos han perdido la oportunidad de conocer a personas extraordinarias porque decidieron que no encajaban en su mundo? El silencio que siguió fue incómodo y revelador. Eduardo había puesto un espejo frente a todos los presentes, forzándolos a confrontar sus propios prejuicios. Luego, se volteó de nuevo hacia Victoria, y lo que dijo a continuación cambiaría no solo la vida de la gerente, sino la política de toda la cadena de boutiques. «Señora Mendoza», Eduardo dijo, su voz ahora fría y profesional, «¿sabe usted quién es el propietario de este centro comercial?» Victoria sintió como si el mundo se hubiera detenido. Por supuesto que lo sabía. Santa María Holdings era dueña de Santa Fe y de otros 6 centros comerciales en la ciudad. «Usted, señor», susurró, finalmente comprendiendo la magnitud completa de su error. «Exactamente», Eduardo asintió. «Y como propietario, tengo ciertas expectativas sobre cómo se trata a las personas en mis propiedades. Expectativas que usted ha violado de la manera más flagrante posible». La realización golpeó a Victoria como un tsunami. No solo había humillado a la hija del hombre más poderoso de la ciudad, sino que lo había hecho en una propiedad que él poseía, violando probablemente múltiples cláusulas de su contrato de arrendamiento. «Pero lo que me molesta más», Eduardo continuó, «no es que me haya faltado el respeto a mí o a mi familia. Es que le faltó el respeto a los valores fundamentales de dignidad humana que deberían regir cualquier interacción civilizada». Eduardo sacó su teléfono y Victoria supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Eduardo Santamaría había construido su imperio sobre 2 principios fundamentales: la excelencia en los negocios y el respeto incondicional por la dignidad humana. Durante más de 3 décadas, había demostrado que estos 2 valores no solo podían coexistir, sino que se fortalecían mutuamente. Sus empleados lo respetaban no por miedo, sino por admiración genuina. Sus socios lo buscaban no solo por su dinero, sino por su integridad. Y ahora, parado en medio de su propia propiedad, viendo las lágrimas contenidas en los ojos de su hija adoptiva, esos principios se habían convertido en una furia controlada que prometía consecuencias devastadoras. «Ricardo», Eduardo habló por teléfono, su voz manteniendo ese tono profesional que sus empleados habían aprendido a reconocer como la calma antes de la tormenta. «Necesito que vengas al centro comercial Santa Fe inmediatamente. Trae los contratos de arrendamiento de Elite Boutique y el expediente completo de la empresa». Ricardo Medina, su director legal, había trabajado con Eduardo durante 15 años y sabía que cuando su jefe usaba ese tono específico, alguien estaba a punto de enfrentar las consecuencias más severas que el sistema legal permitía. «¿Algún problema específico, señor Santamaría?», preguntó Ricardo, aunque ya estaba cerrando su laptop y preparándose para salir. «Discriminación flagrante, humillación pública y violación de múltiples cláusulas de nuestro Código de Conducta Comercial», Eduardo respondió, nunca apartando la mirada de Victoria, quien parecía estar encogiendo físicamente con cada palabra. 20 minutos. Eduardo colgó y se dirigió a Sofía, su voz transformándose inmediatamente en el tono cálido y protector que reservaba únicamente para ella. «Mi amor», le dijo suavemente. «¿Estás bien? ¿Te lastimó físicamente?» Sofía negó con la cabeza, pero Eduardo pudo ver en sus ojos el tipo de herida que no se curaba con vendas. Durante 11 años había trabajado incansablemente para construir la autoestima de esta joven extraordinaria, para asegurarse de que supiera que su valor no dependía de la opinión de otros, que su origen no determinaba su destino. «No físicamente», Sofía respondió, su voz apenas un susurro. «Pero papá, lo sé, cariño, lo sé». Eduardo la interrumpió gentilmente, poniendo una mano protectora en su hombro. «Y te prometo que esto no va a quedar así». Se volteó hacia Victoria, quien había permanecido congelada como una estatua durante toda la conversación telefónica, probablemente rezando para que esto fuera algún tipo de pesadilla de la cual pudiera despertar. «Señora Mendoza», Eduardo dijo, su voz regresando a ese tono cortante que había usado para destrozar competidores en salas de juntas. «Quiero que me explique exactamente qué políticas de su empresa justifican el trato que le dio a mi hija».
Victoria abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su cerebro, que normalmente funcionaba como una máquina, calculando ventajas sociales y oportunidades de networking, se había convertido en un vacío absoluto. ¿No puede responder? Eduardo presionó, dando un paso más cerca. Permítame reformular la pregunta. ¿Elite Boutique tiene una política oficial que establezca que los clientes deben ser prejuzgados basándose en su apariencia étnica y su vestimenta? No. No tenemos esa política. Victoria logró susurrar. Entonces lo que hizo fue una decisión personal. Eduardo asintió, como si estuviera confirmando un hecho en una presentación de negocios. Una decisión personal de discriminar contra una joven latina porque asumió, basándose únicamente en prejuicios raciales y clasistas, que no tenía dinero suficiente para comprar en su tienda. Cada palabra era pronunciada con la precisión de un cirujano, cortando sistemáticamente cualquier excusa que Victoria pudiera haber estado formulando. ¿Sabe qué me resulta más ofensivo de todo esto? Eduardo continuó, comenzando a caminar alrededor de Victoria como un depredador rodeando a su presa. No es solo que humilló a mi hija. Es que lo hizo con tanta naturalidad, con tanta práctica, que obviamente esto no es la primera vez. Victoria sintió como si sus piernas fueran a ceder en cualquier momento. La acusación era devastadora precisamente porque era completamente cierta. Durante años había perfeccionado la discriminación elegante, manteniendo a personas indeseables fuera de su tienda con comentarios aparentemente útiles pero profundamente humillantes. ¿Cuántas otras jóvenes como Sofía han entrado aquí buscando algo especial para una ocasión importante, solo para ser tratadas como ciudadanas de segunda clase? Eduardo preguntó, su voz ahora cargada de una indignación moral que llenaba todo el espacio. ¿Cuántos estudiantes trabajadores, cuántos inmigrantes exitosos, cuántos profesionales jóvenes que no encajan en su definición estrecha de apropiado han sido humillados aquí? La audiencia que se había formado alrededor de la escena había crecido considerablemente. Otros comerciantes habían salido de sus tiendas. Empleados del centro comercial se habían acercado para ver qué causaba tanta conmoción. Y varios clientes habían sacado sus teléfonos para grabar lo que claramente se había convertido en un momento histórico. Papá, Sofía tocó suavemente el brazo de Eduardo. Realmente, ya es suficiente. Podemos irnos. No, mi amor. Eduardo respondió, volteándose hacia ella con ojos que brillaban con determinación férrea. Durante 11 años te he enseñado que el silencio frente a la injusticia es complicidad. Te he enseñado que cuando tienes el poder de cambiar algo malo, tienes la responsabilidad de hacerlo. Se dirigió nuevamente a Victoria, pero ahora su voz se proyectó para que toda la audiencia pudiera escuchar claramente. Este es el momento en que estos principios se ponen a prueba. Porque resulta que sí tengo el poder de cambiar esto, y voy a usarlo. En ese momento, Ricardo Medina apareció por la entrada de la boutique, cargando un maletín de cuero, y con la expresión concentrada de alguien que había corrido varios semáforos rojos para llegar a tiempo. Era un hombre de mediana edad, meticuloso y brillante, que había ganado más demandas contra corporaciones discriminatorias que cualquier otro abogado en la ciudad. Señor Santamaría, Ricardo se acercó rápidamente, evaluando la escena con ojos de experto. Traje todo lo que pidió. Perfecto. Eduardo asintió. Ricardo, te presento a la señora Victoria Mendoza, gerente de Elite Boutique. Señora Mendoza, este es Ricardo Medina, mi director legal. Victoria sintió como si fuera a vomitar. La aparición del abogado significaba que esto había trascendido de un malentendido que podría resolverse con disculpas a algo que tendría consecuencias legales reales. Ricardo, Eduardo continuó, la señora Mendoza acaba de proporcionarnos evidencia clara de prácticas discriminatorias sistemáticas en un establecimiento que opera en nuestra propiedad. Ricardo abrió su maletín y sacó una grabadora digital. ¿Tienes testigos?, preguntó profesionalmente. Aproximadamente 30, Eduardo respondió, gesticulando hacia la multitud que se había formado. Y varias grabaciones de teléfonos. ¡Excelente!, Ricardo asintió, encendiendo la grabadora. ¿Podrías narrarme exactamente lo que presenciaste? Eduardo comenzó a relatar los eventos con la precisión de alguien que había testificado en cientos de reuniones de negocios. Cada detalle fue documentado. Cada comentario discriminatorio fue repetido palabra por palabra. Cada gesto humillante fue descrito con exactitud clínica. Además,
Eduardo agregó cuando terminó su relato. Quiero que investigues todas las quejas previas contra este establecimiento. Tengo la sospecha de que encontraremos un patrón de comportamiento. Victoria finalmente encontró su voz, impulsada por la desesperación pura. Señor Santamaría, por favor, fue un malentendido horrible. Estoy dispuesta a disculparme públicamente, a compensar a su hija. ¿A compensar? Eduardo la interrumpió, su voz cargada de una indignación que hizo que varios espectadores dieran un paso atrás. ¿Cree que la dignidad humana se puede comprar? ¿Piensa que puede humillar a una joven y luego arreglar todo con dinero? No, yo no quise decir. Victoria tartamudeó. ¿Sabe qué me enseñó mi hija cuando tenía 10 años? Eduardo continuó, sin darle oportunidad de completar su excusa. Me dijo que había aprendido en el colegio que no todos los niños tenían papás ricos, pero que eso no los hacía menos valiosos. Una niña de 10 años entendía algo que usted, una mujer adulta en posición de autoridad, aparentemente nunca aprendió. Eduardo se volteó hacia Ricardo. Quiero que inicies inmediatamente el proceso de cancelación del contrato de arrendamiento de Elite Boutique por violación de nuestras cláusulas de no discriminación. Por supuesto. Ricardo asintió, ya tomando notas. ¿Y demanda civil por daños y perjuicios? Esa decisión la dejo en manos de Sofía. Eduardo respondió, mirando a su hija con respeto. Es ella quien fue dañada, es ella quien decide cómo proceder. Sofía, que había estado observando toda la escena con una mezcla de asombro y gratitud, se acercó a Victoria. La gerente la miró con esperanza, pensando que tal vez la joven fuera más misericordiosa que su padre. Señora Mendoza, Sofía habló con una voz clara y madura que demostraba una sabiduría más allá de sus años. No voy a demandarla por dinero, pero sí voy a asegurarme de que esto sirva como lección. Victoria suspiró con alivio, pero Sofía no había terminado. Voy a permitir que mi padre publique un video de todo lo que pasó aquí hoy. Voy a permitir que se convierta en un caso de estudio sobre discriminación. Y voy a usar mi experiencia para hablar en universidades y empresas sobre las consecuencias reales del prejuicio. Sofía, Victoria suplicó, por favor, mi carrera, su carrera. Sofía la interrumpió con una firmeza que sorprendió incluso a Eduardo. Terminó el momento en que decidió que mi humanidad era menos importante que sus prejuicios. Eduardo sonrió con orgullo. Durante 11 años había criado a esta joven para que fuera compasiva pero fuerte, bondadosa pero firme en sus principios. Verla defenderse con tanta dignidad y propósito le confirmó que había hecho bien su trabajo como padre. Ricardo, Eduardo se dirigió a su abogado. También quiero que draftes una nueva política de no discriminación que será obligatoria para todos los establecimientos en nuestras propiedades. Incluirá entrenamiento obligatorio en sensibilidad cultural y consecuencias específicas por violaciones. Considéralo hecho, Ricardo respondió. Eduardo se volteó una última vez hacia Victoria, que ahora estaba llorando abiertamente frente a toda la audiencia. Señora Mendoza, Eduardo dijo, su voz ahora más suave pero no menos firme. Espero que use esta experiencia para reflexionar sobre el tipo de persona que quiere ser, porque al final del día, no importa cuánto dinero tengas o qué posición ocupes, lo único que realmente importa es cómo tratas a otros seres humanos. Con eso, Eduardo puso su brazo protectoramente alrededor de los hombros de Sofía y comenzaron a salir de la boutique. Pero antes de llegar a la puerta, se detuvo y se volteó hacia la audiencia que había presenciado todo. Y a todos ustedes. Eduardo se dirigió a la multitud. Les pido que recuerden lo que vieron aquí hoy. Que recuerden que cada persona que encuentran tiene una historia, sueños y dignidad que merecen respeto. No permitan que el silencio sea cómplice de la discriminación. Mientras padre e hija salían de la tienda, los aplausos comenzaron lentamente. Luego se intensificaron hasta convertirse en una ovación que llenó todo el centro comercial. Pero la historia no había terminado. De hecho, apenas comenzaba. Las siguientes 48 horas después del incidente en Elite Boutique se convirtieron en un terremoto social que nadie había anticipado, especialmente Victoria Mendoza. Lo que había comenzado como un momento de discriminación cotidiana en una tienda de lujo se había transformado en algo mucho más grande. Un punto de inflexión que obligaría a toda una ciudad a confrontar sus prejuicios más profundos. Eduardo Santamaría,
Había cumplido su palabra con una precisión quirúrgica que habría impresionado incluso a sus competidores más duros. A las 6 de la mañana del día siguiente, su equipo legal ya había presentado la documentación necesaria para cancelar el contrato de arrendamiento de Elite Boutique. A las 8, había enviado comunicados a todos los medios de comunicación locales, con una declaración que no dejaba lugar a interpretaciones ambiguas. Santa María Holdings no tolerará prácticas discriminatorias en ninguna de sus propiedades, decía el comunicado oficial. Hemos terminado nuestra relación comercial con Elite Boutique debido a violaciones claras de nuestras políticas de no discriminación y dignidad humana. Esta decisión es efectiva inmediatamente y no es negociable. Pero Eduardo no se detuvo ahí. Había aprendido durante décadas en el mundo de los negocios que las acciones simbólicas, por muy satisfactorias que fueran emocionalmente, raramente creaban cambios sistémicos duraderos. Lo que se necesitaba era una transformación estructural que fuera imposible de ignorar o revertir. Ricardo le dijo a su director legal durante una reunión de emergencia a las 7 de la mañana en su oficina: «Quiero que contrates a los mejores consultores en diversidad e inclusión del país. Vamos a crear un programa de certificación obligatoria para todos los establecimientos en nuestras propiedades». «¿Estás hablando de los 6 centros comerciales?», Ricardo preguntó, tomando notas frenéticamente. Los 6 centros comerciales, los 4 complejos de oficinas, los 2 hoteles y todas las propiedades residenciales de lujo. Eduardo confirmó. Cada empleado que tenga contacto con el público recibirá entrenamiento. Cada gerente será evaluado trimestralmente. Cada establecimiento tendrá que demostrar inclusión activa, no solo ausencia de discriminación obvia. Ricardo silbó suavemente. El alcance de lo que Eduardo estaba proponiendo era masivo. Probablemente el programa de inclusión más ambicioso que se hubiera implementado en el sector privado en Colombia. ¿Y el presupuesto?, preguntó. Ilimitado. Eduardo respondió sin dudar. Vamos a convertir esto en el estándar de oro para toda la industria. Quiero que en 5 años, cuando alguien mencione inclusión corporativa en América Latina, piensen inmediatamente en el modelo Santa María. Mientras Eduardo ponía en marcha su revolución corporativa, Sofía estaba enfrentando su propia transformación en la Universidad Javeriana. La noticia del incidente se había extendido por el campus como fuego en pasto seco, pero no de la manera que ella había anticipado. ¿Es verdad que tu papá es Eduardo Santamaría?, le preguntó Camila, su compañera de estudios de Derecho, mientras almorzaban en la cafetería estudiantil. Sofía suspiró. Durante 3 años, había logrado mantener su vida universitaria completamente separada de la riqueza y el estatus de su padre adoptivo. Había insistido en usar solo su primer apellido en la universidad. Había rechazado cualquier tratamiento especial. Había trabajado en empleos de medio tiempo para pagar sus gastos personales a pesar de las objeciones de Eduardo. Sí, respondió simplemente, preparándose para la conversación incómoda que inevitablemente seguiría. ¿Y nunca nos dijiste nada?, Camila preguntó, su voz cargada de una mezcla de asombro y algo que podría haber sido resentimiento. Porque no quería que me trataran diferente, Sofía explicó, moviendo su ensalada sin realmente comerla. Quería ganarme el respeto por mis propios méritos, no por la cuenta bancaria de mi padre. Pero Sofía, intervino Diego, otro compañero de clase que se había unido a la conversación, ¿te das cuenta de las oportunidades que has tenido? Los contactos, la educación privada, las ventajas. La pregunta golpeó a Sofía como una bofetada, no porque fuera maliciosa, sino porque era completamente justa. Diego venía de una familia de clase trabajadora. Había tenido que tomar préstamos estudiantiles para pagar la universidad. Trabajaba 30 horas a la semana en un call center para mantenerse. Tienes razón, Sofía admitió, poniendo su tenedor sobre la mesa. He tenido privilegios enormes. Mi padre pagó mi educación. Nunca tuve que preocuparme por la comida o la vivienda. Tuve acceso a tutores y recursos que la mayoría de estudiantes no tienen. Entonces, Diego presionó, ¿no te parece un poco hipócrita quejarte por discriminación cuando has vivido una vida de privilegio que la mayoría de nosotros no podemos ni soñar? La pregunta colgaba en el aire como una bomba esperando explotar. Sofía se dio cuenta de que estaba enfrentando algo que había estado evitando durante años. La compleja intersección entre su identidad como joven latina adoptada
y su realidad como hija de uno de los hombres más ricos del país. ¿Sabes qué? Sofía respondió después de un largo momento de reflexión. Tienes razón en que he tenido privilegios enormes. Pero eso no significa que la discriminación que experimenté fuera menos real o menos dañina. Explícame, Diego pidió, su tono suavizándose ligeramente. Cuando Victoria Mendoza me miró, Sofía comenzó, su voz adquiriendo una intensidad que hizo que toda la mesa se callara para escuchar, no vio a la hija adoptiva de Eduardo Santamaría. Vio a una joven latina con ropa sencilla, y asumió inmediatamente que yo no pertenecía a su mundo. En ese momento, todos mis privilegios fueron irrelevantes porque ella no los conocía. Sofía hizo una pausa, organizando sus pensamientos. Pero más importante que eso, continuó, es el hecho de que ella trata de esa manera a jóvenes que realmente no tienen los privilegios que yo tengo. Si a mí, con todas mis ventajas, me trató así, ¿cómo crees que trata a estudiantes como tú, Diego, que no tienen un padre multimillonario esperando a defenderlos? La perspectiva que Sofía había articulado resonó por toda la mesa. Sus compañeros comenzaron a ver que la discriminación que había experimentado no era solo personal, sino sintomática de un problema mucho más grande que afectaba a estudiantes como ellos todos los días. Es por eso, Sofía continuó, su voz ganando fuerza, que no puedo simplemente usar mis privilegios para protegerme y olvidarme del resto. Tengo la responsabilidad de usar esos privilegios para crear cambio. ¿Qué tipo de cambio?, preguntó Camila. Voy a empezar una organización estudiantil, Sofía anunció, sorprendiendo incluso a ella misma con la decisión que acababa de tomar. Se llamará Dignidad sin Fronteras. Vamos a documentar casos de discriminación, a proporcionar apoyo legal gratuito a estudiantes que experimenten prejuicio, y a trabajar con empresas para crear políticas inclusivas reales. ¿Y cómo vas a financiar algo así?, Diego preguntó, aunque ahora su tono era de curiosidad genuina en lugar de escepticismo. Con mi fondo fiduciario, Sofía respondió sin dudar. Cada peso que mi padre me ha dado, cada ventaja que he tenido, los voy a convertir en oportunidades para otros. La declaración creó un silencio reverencial en la mesa. Sofía no solo estaba admitiendo su privilegio, sino que estaba prometiendo usarlo de la manera más altruista posible. Mientras tanto, a 20 kilómetros de distancia, Victoria Mendoza estaba experimentando la caída libre más devastadora de su vida profesional. En menos de 24 horas había perdido no solo su trabajo, sino aparentemente toda posibilidad de encontrar empleo en retail de lujo en la ciudad. Lo siento, señora Mendoza, le dijo por teléfono el gerente de recursos humanos de Cartier, pero hemos decidido ir en una dirección diferente para la posición. Era la quinta llamada similar que había recibido esa mañana. Victoria se dio cuenta con horror de que la noticia de su confrontación con Eduardo Santamaría se había extendido por toda la industria como un virus letal para su carrera. Su teléfono sonó nuevamente. Era Alejandra Torres, su mejor amiga desde la universidad, y ahora directora de una importante firma de relaciones públicas. Victoria. La voz de Alejandra sonaba tensa. Necesitamos hablar. Alejandra, gracias a Dios. Necesito tu ayuda para manejar esta crisis de imagen. Victoria. Alejandra la interrumpió. No puedo ayudarte. De hecho, varios de mis clientes me han pedido específicamente que no trabaje contigo. Victoria sintió como si el piso se hubiera abierto bajo sus pies. ¿Qué? El video se volvió viral, Victoria. Ha sido visto por más de 2 millones de personas en las últimas 24 horas. Los comentarios no son favorables. Victoria corrió a su laptop y buscó Victoria Mendoza Elite Boutique. Los resultados fueron devastadores. El video de su confrontación con Sofía y Eduardo había sido subido a YouTube, Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Los comentarios eran una mezcla de indignación moral, análisis social y condena pública que la pintaban como la villana perfecta en una historia sobre justicia social. Gerente racista humilla a estudiante latina. Es destruida por padre millonario. Decía el título del video más popular, que había acumulado 3.2 millones de visualizaciones. Pero lo que más la horrorizó no fueron los comentarios crueles o los memes que se burlaban de ella. Fue verse a sí misma en video, observar su propio comportamiento desde la perspectiva de un observador externo.
Por primera vez pudo ver objetivamente cómo había tratado a Sofía, y lo que vio la hizo sentir náuseas. Se había comportado exactamente como los villanos de las películas que había visto durante toda su vida. Su sonrisa condescendiente, sus gestos despreciativos, su tono de voz cargado de superioridad, todo había sido capturado en alta definición para que el mundo entero lo analizara y juzgara. Su teléfono sonó otra vez. Era su madre, Victoria. La voz de doña Carmen sonaba cansada y decepcionada. Acabo de ver el video. Victoria comenzó a llorar. Durante 42 años había construido cuidadosamente una imagen de éxito profesional y superioridad social, que había sido diseñada para hacer que su madre se sintiera orgullosa. Y ahora, en un solo momento de crueldad casual, había destruido no solo su carrera sino la imagen que su propia familia tenía de ella. «Mamá», Victoria sollozó al teléfono. «No sé qué me pasó. No soy así realmente». «¿No eres así?», doña Carmen preguntó, su voz llevando una dureza que Victoria raramente había escuchado. «Victoria, yo te crié mejor que eso. Te enseñé que todas las personas merecen respeto, sin importar de dónde vienen o qué ropa llevan. Sé que me enseñaste eso», Victoria susurró. «Pero después, en el trabajo, en mi círculo social, todo el mundo actuaba como si algunas personas fueran naturalmente superiores a otras. Y yo me dejé llevar por eso». «Te dejaste llevar», doña Carmen repitió, «hasta el punto de humillar a una niña que podría haber sido tu propia hija». La comparación golpeó a Victoria como un golpe físico. Se dio cuenta de que había tratado a Sofía exactamente de la manera opuesta a como querría que trataran a su propia hija hipotética en una situación similar. «¿Qué voy a hacer ahora, mamá?», Victoria preguntó, sintiéndose como una niña pequeña buscando orientación de la única persona que siempre había creído en su potencial para la bondad. «Vas a aprender», doña Carmen respondió firmemente. «Vas a usar esta experiencia horrible para convertirte en una mejor persona. Porque ahora mismo, Victoria, no me gusta la mujer en que te has convertido. Y sé que en el fondo tú tampoco te gustas». La llamada terminó, y Victoria se quedó sola con la verdad más dolorosa que había enfrentado jamás. Su madre tenía razón. En algún punto del camino, en su búsqueda de estatus y éxito profesional, había perdido los valores fundamentales de decencia humana que le habían sido inculcados cuando era niña. Por primera vez en años, Victoria Mendoza se vio obligada a mirarse en el espejo y confrontar en quién se había convertido realmente. Y lo que vio allí la aterrorizó más que cualquier consecuencia profesional pudiera hacerlo. La pregunta ahora era si era demasiado tarde para encontrar el camino de regreso a la persona que una vez había sido, o si el daño era irreversible. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Eduardo estaba implementando cambios que remodelarían no solo su imperio empresarial, sino toda la cultura de responsabilidad corporativa en Colombia. 3 semanas después del incidente que había cambiado sus vidas para siempre, Victoria Mendoza se encontró haciendo algo que habría sido impensable un mes antes, haciendo fila en un centro de empleo público, esperando hablar con una consejera sobre programas de reentrenamiento laboral. La mujer que una vez había comandado respeto a través de ropa de diseñador y autoridad corporativa, ahora usaba jeans sencillos y una blusa simple, sus joyas costosas reemplazadas por el tipo de accesorios modestos que en realidad le quedaban mejor que las exhibiciones ostentosas de riqueza que había favorecido previamente. La caída había sido rápida y completa. No solo había perdido su posición en Elite Boutique, sino que su reputación en la industria del retail de lujo había sido tan completamente destruida que ninguna tienda competidora la consideraría siquiera para contratación. El video viral la había convertido en el rostro de la discriminación laboral en Colombia, una historia de advertencia que las escuelas de negocios estudiarían durante años. Pero algo inesperado había comenzado a suceder durante estas 3 semanas de introspección forzada. Mientras Victoria se sentaba en su pequeño apartamento, había sido obligada a mudarse de su condominio de lujo cuando la renta se volvió inasequible. Se encontró recordando cosas que había olvidado durante décadas. Memorias de su infancia en un barrio de clase trabajadora, donde su madre había limpiado casas para poner comida en la mesa. Memorias de sentirse invisible, y menos que otros cuando acompañaba a su madre a trabajar en las casas de familias adineradas. Memorias de prometerse a sí misma que algún día nunca tendría que sentirse así otra vez.
Victoria Mendoza, gritó la consejera de empleo, una mujer de mediana edad llamada Patricia, cuya sonrisa cálida le recordó dolorosamente a Victoria la decepción de su madre. Sí, soy yo, Victoria respondió, recogiendo la carpeta de documentos que había preparado. Un currículum que parecía patéticamente delgado cuando se despojaba de sus credenciales de retail de lujo, cartas de recomendación de colegas que se habían distanciado de ella, y certificados de organizaciones de servicio comunitario, donde nunca había participado realmente, pero había reclamado involucramiento. Patricia revisó el expediente de Victoria con el ojo practicado de alguien que había visto a miles de personas en sus puntos más bajos. Dígame, dijo gentilmente, ¿qué tipo de trabajo está interesada en buscar? La pregunta colgó en el aire como un desafío que Victoria no había anticipado. Durante 20 años, su identidad había estado completamente envuelta en ser gerente de espacios exclusivos, una guardiana que decidía quién pertenecía en el mundo del consumo de lujo. Sin ese papel, se dio cuenta con claridad absoluta, no tenía idea de quién era realmente o qué quería hacer con su vida. No lo sé, Victoria admitió, la honestidad sintiéndose extraña y vulnerable. Durante tanto tiempo me definí por mi posición, por el prestigio de donde trabajaba. Ahora me doy cuenta de que nunca me detuve a preguntar qué tipo de trabajo me haría sentir realmente realizada. Patricia asintió con conocimiento. Eso es más común de lo que piensa. Muchas personas en carreras de alta presión y orientadas al estatus llegan a un punto donde se dan cuenta de que han estado viviendo la versión de éxito de alguien más. La cosa es, Victoria continuó, sorprendida por su propia apertura. Sigo pensando en la joven que humillé. Ella estaba tratando de comprar algo especial, probablemente para una entrevista de trabajo o evento importante. Y en lugar de ayudarla a sentirse confiada y hermosa, la hice sentir pequeña y no bienvenida. Victoria hizo una pausa, su voz quebrándose ligeramente. Sigo preguntándome cuántas otras personas he tratado de esa manera a lo largo de los años. ¿Cuántos sueños podría haber aplastado con mis prejuicios? Patricia se inclinó hacia adelante, su expresión cambiando de cortesía profesional a interés genuino. Suena como que no está solo buscando un nuevo trabajo. Suena como que está buscando un nuevo propósito. Tal vez, Victoria susurró, pero no sé si alguien como yo, alguien que se convirtió en el rostro de la discriminación, puede realmente compensar el daño que he causado. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Sofía estaba descubriendo que iniciar una organización de justicia social era significativamente más complejo de lo que había anticipado. La sala de conferencias en la Universidad Javeriana estaba llena de estudiantes que habían respondido a su llamado para miembros fundadores de Dignidad sin Fronteras, pero las conversaciones estaban revelando desafíos inesperados. El problema, explicó María Elena, una estudiante de Derecho de una comunidad rural, es que la mayoría de casos de discriminación nunca se reportan porque las personas no saben que tienen derechos, no pueden costear ayuda legal, o tienen miedo de represalias. Esa es exactamente la razón por la que necesitamos esta organización. Sofía respondió. Pero podía haber escepticismo en varias caras alrededor de la mesa. Pero Sofía, intervino Carlos, un estudiante de economía cuya familia había inmigrado de Venezuela. Sin ofender, pero estás proponiendo esto desde una posición de privilegio increíble. Cuando te discriminaron, tuviste un padre millonario para defenderte inmediatamente. La mayoría de nosotros no tenemos ese lujo. El comentario dolió porque era completamente justo. Sofía había estado luchando con esta paradoja durante semanas. ¿Cómo podía auténticamente liderar una organización luchando contra la discriminación cuando su propia experiencia de ella había sido amortiguada por un privilegio económico enorme? Tienes absolutamente razón, reconoció. Y esa es exactamente la razón por la que no puedo liderar esta organización sola. Necesito cofundadores que hayan experimentado discriminación sin la red de seguridad que yo he tenido. ¿Qué estás proponiendo?, preguntó Diana, una estudiante de psicología que había estado tomando notas silenciosamente. Estoy proponiendo que use mis recursos, las conexiones de mi padre, mi fondo fiduciario, mi acceso legal, para crear una plataforma que eleve voces que no han sido escuchadas. Quiero ser una facilitadora, no el rostro del movimiento. La sala cayó en silencio mientras los estudiantes procesaban este enfoque inesperado.
La mayoría había esperado que Sofía aprovechara su momento viral para reconocimiento personal y liderazgo. Su voluntad de dar un paso atrás y compartir poder era sorprendente. He estado pensando en esto durante semanas, Sofía continuó. El cambio real no vendrá de mí contando mi historia una y otra vez. Vendrá de crear sistemas que protejan a personas que no tienen padres millonarios a quienes llamar cuando son tratados injustamente. ¿Qué tipo de sistemas? Carlos preguntó, su escepticismo cambiando hacia curiosidad genuina. Clínicas de ayuda legal en barrios de clase trabajadora. Sofía comenzó, su voz ganando confianza mientras delineaba la visión que había estado desarrollándose en su mente. Asociaciones con sindicatos laborales para documentar discriminación en el lugar de trabajo. Programas educacionales en escuelas secundarias para enseñar a estudiantes sobre sus derechos. Y más importante, un equipo de respuesta rápida que pueda proporcionar apoyo inmediato cuando ocurre discriminación. Eso suena caro, observó María Elena. Mi fondo fiduciario madura el próximo mes. Sofía respondió simplemente. Vale $2.3 millones. Quiero usarlo para dotar a esta organización permanentemente. El silencio que siguió fue aturdido. Los estudiantes alrededor de la mesa comenzaron a darse cuenta de que Sofía no estaba proponiendo un club estudiantil o proyecto de activismo temporal. Estaba hablando de crear una institución permanente con suficiente financiamiento para operar independientemente durante décadas. ¿Por qué?, preguntó Diego, el estudiante que la había desafiado más directamente en la cafetería semanas antes. Podrías usar ese dinero para cualquier cosa. Podrías viajar por el mundo, comprar casas, vivir una vida de lujo completo. ¿Por qué regalarlo? Sofía pensó cuidadosamente la pregunta antes de responder. Porque hace 3 semanas me di cuenta de que todo el privilegio del mundo no significa nada si lo usas para separarte de otros, en lugar de conectarte con ellos. Mi padre adoptivo me enseñó que los recursos son responsabilidades, no solo oportunidades. Pero también, continuó, su voz volviéndose más personal, porque recuerdo cómo se sintió tener 8 años y no tener nada. Estar completamente sin poder y dependiente de la bondad de otros. Aunque he tenido ventajas increíbles desde entonces, nunca quiero olvidar cómo se siente esa impotencia. Mientras Sofía organizaba a sus compañeros alrededor de principios de justicia e inclusión, Eduardo estaba enfrentando resistencia inesperada de sus propios socios comerciales. La reunión de emergencia de la junta directiva en Santa María Holdings había sido convocada por 3 de sus accionistas minoritarios, y sus expresiones alrededor de la mesa de conferencias de Caoba sugerían que esta no sería una conversación placentera. Eduardo, comenzó Alejandro Ruiz, quien controlaba el 15% de la compañía. Necesitamos hablar sobre la dirección que estás tomando con la empresa. Te escucho. Eduardo respondió calmadamente, aunque había anticipado esta confrontación durante días. Los programas de inclusión que estás implementando, continuó Ruiz, son costosos, están interrumpiendo nuestras relaciones establecidas con clientes, y francamente, están creando controversia que está afectando nuestra imagen de marca entre nuestro público objetivo. Eduardo sintió una oleada familiar de la ira que lo había consumido en Elite Boutique, pero esta vez la controló con la disciplina que lo había hecho exitoso en los negocios durante 3 décadas. Nuestro público objetivo, repitió lentamente, consiste en personas con ingresos disponibles que valoran calidad y servicio. Estás sugiriendo que este público está fundamentalmente opuesto a tratar a todos los clientes con dignidad. No seas ingenuo, Eduardo, intervino Isabela Montenegro, otra miembro de la junta. Nuestras propiedades de lujo atraen a personas porque son exclusivas. Cuando eliminas la exclusividad, cuando haces que todos se sientan bienvenidos, disminuyes precisamente lo que nuestros clientes están pagando. ¿Qué es qué exactamente?, Eduardo preguntó, su voz peligrosamente silenciosa. La experiencia de ser especial, Montenegro respondió. De ser mejor que la gente ordinaria. Eso es lo que significa el lujo. Eduardo se levantó lentamente, su altura completa y presencia dominando la sala de conferencias. He pasado 30 años construyendo esta empresa sobre la premisa de que el éxito y el comportamiento ético no son mutuamente exclusivos. Si creen que nuestro modelo de negocio requiere tratar a seres humanos
como menos que otros para hacer que otros se sientan superiores. Entonces tenemos un desacuerdo fundamental sobre lo que esta empresa debería ser. No se trata de creencias, Ruiz argumentó. Se trata de números. Los programas de inclusión nos están costando millones, y algunos de nuestros clientes de mayor pago están expresando incomodidad con los cambios. Muéstrame los números, Eduardo exigió. Ricardo, su director legal, deslizó un análisis financiero a través de la mesa. Eduardo lo revisó rápidamente, su expresión ilegible. Esto muestra, Eduardo dijo finalmente, que hemos perdido aproximadamente 12% de nuestros clientes de retail de lujo en las últimas 3 semanas. Exacto, Montenegro dijo triunfalmente. Pero también muestra, Eduardo continuó, que hemos ganado 28% más clientes en general a través de todas las propiedades, y que las puntuaciones de satisfacción del cliente han aumentado 43%. Pero los clientes de lujo gastan más por transacción, Ruiz protestó. En el corto plazo sí, Eduardo reconoció. Pero la base de clientes más amplia crea crecimiento a largo plazo más sostenible. Más importante, crea un modelo de negocio que no depende de mantener escasez artificial y exclusión. Eduardo caminó hacia la ventana con vista al centro de la ciudad, donde cientos de miles de personas continuaban con sus vidas diarias, trabajando, estudiando, comprando, soñando. Me he dado cuenta de algo estas últimas semanas, dijo sin voltearse. El modelo viejo de lujo, el modelo que requiere hacer que otros se sientan excluidos para que algunos se sientan especiales, no es solo moralmente corrupto, es económicamente obsoleto. ¿Qué quieres decir?, preguntó Montenegro. Quiero decir que el futuro pertenece a empresas que pueden hacer que todos se sientan valorados, no solo la élite adinerada. Eduardo se volteó de vuelta hacia la junta. El futuro pertenece a negocios que expanden mercados en lugar de restringirlos, que crean valor en lugar de escasez artificial. Eso es idealismo sin sentido. Ruiz desechó. ¿Lo es?, Eduardo desafió. Nuestra base de clientes ha crecido casi 30%. La satisfacción de nuestros empleados está en su punto más alto de todos los tiempos, lo que significa mejor servicio y menores costos de rotación. Nuestras propiedades están siendo mencionadas positivamente en redes sociales en lugar de ser criticadas por elitismo. Eduardo regresó a su asiento, su voz volviéndose más empresarial. Pero más allá de los números, necesito contarles algo personal. Hace 3 semanas, vi a mi hija ser humillada en una de nuestras propiedades, porque alguien decidió que no parecía pertenecer allí. En ese momento, me di cuenta de que cada vez que hemos permitido que la discriminación suceda en nuestros espacios, hemos sido cómplices en crear las condiciones que hicieron posible la experiencia de mi hija. La sala cayó en silencio. Varios miembros de la junta se movieron incómodamente, dándose cuenta de que la transformación de Eduardo no era solo sobre estrategia de negocios, era profundamente personal. Así que esto es lo que va a pasar, Eduardo continuó, su voz llevando la autoridad que había construido un imperio. Los programas de inclusión continúan, se expanden. Y si alguno de ustedes encuentra esta dirección incompatible con su visión para la empresa, estoy preparado para comprar sus acciones a valor completo de mercado. El ultimátum colgó en el aire como un desafío. Eduardo acababa de ofrecer a sus críticos una salida rentable mientras dejaba claro que su compromiso con el cambio no era negociable. Estás arriesgando todo lo que hemos construido, Montenegro advirtió. No, Eduardo respondió firmemente. Finalmente estoy construyendo algo que vale la pena conservar. 6 meses después del incidente que había sacudido los cimientos de la sociedad bogotana, Victoria Mendoza se encontraba en un lugar que jamás había imaginado. Parada frente a un espejo en el baño de un centro comunitario en Ciudad Bolívar, uno de los barrios más pobres de la capital, preparándose para dirigir un taller sobre dignidad en el servicio al cliente, para trabajadores de bajos ingresos. El viaje hasta este momento había sido brutal y transformador. Después de meses de rechazo profesional y aislamiento social, Victoria había tomado la decisión más difícil de su vida: contactar directamente a Sofía Santamaría para pedirle una oportunidad de enmendar el daño que había causado. La respuesta de Sofía había sido inesperada. En lugar de rechazarla inmediatamente o exigir una disculpa pública humillante, la joven había propuesto algo mucho más desafiante:
que Victoria trabajara durante 6 meses como voluntaria en organizaciones comunitarias, aprendiendo de primera mano sobre las realidades de las personas a las que había discriminado durante años. Si realmente quiere cambiar, Sofía le había dicho durante su única conversación telefónica, no puede hacerlo desde la comodidad de su privilegio perdido. Tiene que entender las consecuencias reales de las actitudes que promocionó durante décadas. Así había comenzado la educación más humillante y reveladora de la vida de Victoria. Había trabajado en comedores populares, sirviendo comida a familias que luchaban por sobrevivir con salarios mínimos. Había ayudado en centros de alfabetización, enseñando a leer a adultos que nunca habían tenido oportunidades educativas. Había colaborado en refugios para mujeres víctimas de violencia doméstica, muchas de las cuales habían perdido empleos precisamente por la discriminación que ella había perpetrado. Señora Victoria, la voz de Mariana, coordinadora del centro comunitario, la sacó de sus reflexiones. Los participantes ya llegaron. ¿Está lista? Victoria asintió, aunque su estómago se revolvía de nervios. Durante los últimos 6 meses, había aprendido que las personas que había despreciado como clase baja eran trabajadores extraordinariamente resilientes, madres solteras que criaban hijos con recursos mínimos, inmigrantes que habían dejado todo atrás buscando oportunidades, jóvenes que estudiaban de noche después de jornadas laborales extenuantes. Entró al aula improvisada donde 20 personas la esperaban. Reconoció varios rostros. Carmen, quien limpiaba oficinas de noche y estudiaba contabilidad los fines de semana. Miguel, un inmigrante venezolano con título universitario que trabajaba como vendedor ambulante mientras esperaba la convalidación de sus estudios. Rosa, una madre soltera de 3 hijos que había perdido múltiples empleos por no poder pagar niñera. «Buenos días», Victoria comenzó, su voz temblando ligeramente. «Mi nombre es Victoria Mendoza, y antes de empezar, necesito contarles algo importante sobre quién soy y por qué estoy aquí». El silencio en la habitación era palpable. Varios participantes la habían reconocido del video viral que había destruido su carrera, pero nadie había esperado verla en este contexto. Hace 6 meses, Victoria continuó, forzándose a mantener contacto visual con su audiencia, fui la gerente que humilló públicamente a una joven estudiante en una boutique de lujo. Muchos de ustedes probablemente vieron el video. Fui yo quien decidió que esta chica no pertenecía en mi tienda basándome únicamente en su apariencia. Murmuros incómodos llenaron la habitación. Victoria podía sentir la tensión, la desconfianza justificada, la pregunta no expresada sobre qué diablos estaba haciendo allí. «No estoy aquí para pedirles perdón», Victoria dijo sorprendiendo a todos, incluyéndose a sí misma. «No estoy aquí para limpiar mi imagen o rehabilitar mi reputación. Estoy aquí porque durante estos 6 meses trabajando en comunidades como esta, he aprendido algo que debería haber sabido hace décadas». Victoria hizo una pausa, organizando pensamientos que habían estado formándose dolorosamente durante meses de confrontación con su propia ignorancia. «He aprendido que las personas a quienes discriminé no son víctimas que necesitan mi lástima. Son profesionales, estudiantes, emprendedores, líderes comunitarios que han logrado cosas extraordinarias, a pesar de obstáculos que yo nunca enfrenté. He aprendido que mi comportamiento no era solo cruel, sino estúpidamente desperdiciador de talento humano». Carmen, la mujer que limpiaba oficinas, levantó la mano. «¿Y qué espera de nosotros ahora? ¿Que la perdonemos? ¿Que le digamos que está bien lo que hizo?» «No», Victoria respondió inmediatamente. «Espero que me permitan compartir lo que he aprendido sobre cómo el prejuicio opera en espacios de servicio al cliente, no para excusar mi comportamiento, sino para ayudarlos a defenderse cuando enfrentan discriminación similar». Miguel, el inmigrante venezolano, se inclinó hacia adelante. «¿Nos va a enseñar sobre discriminación? ¿La persona que discriminó?» «Exactamente», Victoria asintió. «Porque sé exactamente cómo piensan las personas como yo. Sé qué señales buscan para decidir quién merece buen servicio. Sé qué palabras usan para discriminar sin parecer ilegales. Sé cómo funciona el sistema porque fui parte del problema durante 20 años». La honestidad brutal de Victoria creó un cambio sutil en la atmósfera de la habitación. Los participantes comenzaron a darse cuenta de que esta no era una sesión típica de caridad condescendiente, sino algo mucho más específico y potencialmente útil. «Por ejemplo», Victoria continuó, «cuando alguien como yo dice,
no estoy segura de que tengamos algo en su rango de precios. No está siendo útil. Está usando código para decir, usted no se ve como alguien que puede permitirse comprar aquí. Cuando dice tal vez estaría más cómodo en otra tienda, está discriminando basándose en su apariencia. Rosa, la madre soltera, intervino. ¿Y qué podemos hacer cuando eso pasa? Nosotros necesitamos esos trabajos, esas oportunidades. No podemos simplemente confrontar a cada persona que nos trata mal. Pueden, Victoria respondió, pero necesitan saber exactamente qué leyes los protegen y cómo documentar discriminación de manera que sea legalmente útil. Durante las siguientes 2 horas, Victoria enseñó el taller más importante de su vida. No desde una posición de superioridad moral, sino desde la perspectiva única de alguien que había sido el perpetrador, y ahora entendía íntimamente cómo operaba la discriminación sistemática. Explicó cómo grabar discretamente interacciones discriminatorias, qué palabras legalmente constituían discriminación, cómo escalar quejas efectivamente, qué organizaciones proporcionaban apoyo legal gratuito. Más importante, enseñó técnicas de comunicación que permitían a las personas mantener su dignidad mientras navegaban espacios hostiles. La clave, Victoria explicó, es entender que cuando alguien los discrimina, están revelando su propia ignorancia e inseguridad. No están haciendo una evaluación objetiva de ustedes. Están proyectando sus propios miedos y prejuicios. Al final del taller, algo extraordinario sucedió. Carmen se acercó a Victoria, pero no con la hostilidad que había mostrado al inicio. Señora Victoria, dijo calmadamente, esto no significa que la perdonamos por lo que hizo, pero reconocemos que está tratando de usar su experiencia para ayudar en lugar de solo sentirse mal por sí misma. No busco perdón, Victoria respondió honestamente. Busco propósito. Por primera vez en mi vida adulta, siento que estoy usando mis habilidades para algo que realmente importa. Mientras tanto, en la Universidad Javeriana, Sofía estaba enfrentando su propio momento de verdad. Dignidad sin fronteras había crecido más allá de sus expectativas más ambiciosas. En 6 meses, la organización había documentado 127 casos de discriminación, proporcionado apoyo legal a 89 estudiantes y trabajadores jóvenes, y establecido clínicas de derechos legales en 12 barrios de bajos ingresos. Pero con el éxito, había llegado presión inesperada. Universidades internacionales la estaban reclutando para programas de posgrado, organizaciones de derechos humanos la invitaban a conferencias mundiales, y medios internacionales querían entrevistarla como la nueva cara del activismo juvenil latinoamericano. Es una oportunidad increíble, Sofía, le decía Dr. Patricia Morales, decana de la Facultad de Derecho, Harvard, Yale, Oxford. Todas quieren que apliques para sus programas de derechos humanos. Podrías estar estudiando con los mejores académicos del mundo. Sofía miraba por la ventana de la oficina hacia el patio universitario, donde estudiantes de todos los estratos sociales compartían espacios que 6 meses antes habían sido menos inclusivos. Doctora Morales, Sofía respondió después de un largo momento. ¿Qué impacto real tendré estudiando teorías de justicia social en aulas de élite en el extranjero, comparado con el impacto que puedo tener aquí, trabajando directamente con comunidades que enfrentan discriminación todos los días? Pero Sofía, la decana insistió, un título de una universidad de prestigio internacional te daría credibilidad académica, conexiones globales, oportunidades de influir política a nivel mundial, o me convertiría en otra activista de élite que habla sobre justicia social desde la comodidad del privilegio académico. Sofía interrumpió gentilmente. La pregunta colgó en el aire como un desafío no solo a la decana, sino a las suposiciones fundamentales sobre cómo se crea cambio social real. He estado reflexionando sobre esto durante semanas, Sofía continuó. Los problemas que estamos abordando, discriminación, exclusión social, falta de acceso a justicia, no se resuelven con más teoría académica. Se resuelven con trabajo sostenido, directo, en las comunidades donde estos problemas existen. Pero piensa en el alcance que podrías tener con credenciales internacionales. La decana argumentó. Doctora, con todo respeto, Sofía respondió. En 6 meses, trabajando desde aquí, hemos cambiado políticas en 47 empresas locales. Hemos entrenado a 312 estudiantes y trabajadores jóvenes sobre sus derechos,
Y hemos creado un modelo de activismo legal comunitario que está siendo replicado en otras ciudades colombianas. Sofía se levantó y caminó hacia la ventana, señalando hacia el mundo exterior. ¿Cuántos estudiantes de Harvard o Yale están creando cambio real en sus comunidades locales versus escribiendo tesis académicas que solo otros académicos leerán? Preguntó. No estoy despreciando la educación académica, pero para el tipo de trabajo que quiero hacer, la experiencia directa vale más que credenciales prestigiosas. En ese momento su teléfono sonó. Era Carlos, su compañero de clase que se había convertido en codirector de Dignidad Sin Fronteras. Sofía, Carlos sonaba emocionado. Acabamos de recibir confirmación. El gobierno nacional quiere implementar nuestro modelo de clínicas de derechos legales en todas las universidades públicas del país. Están ofreciendo 5 millones de pesos en financiamiento inicial. Sofía sonrió, sintiendo una satisfacción que sabía que ningún título internacional podría igualar. ¿Ves?, le dijo a la decana. Esto es lo que pasa cuando te enfocas en crear soluciones reales, en lugar de buscar reconocimiento académico. Mientras Sofía rechazaba oportunidades de élite para profundizar su trabajo local, Eduardo estaba enfrentando las consecuencias más amplias de su revolución corporativa. Los cambios que había implementado habían tenido efectos dominó que nadie había anticipado. Señor Santamaría. Ricardo entró a su oficina con una expresión que mezclaba asombro y preocupación. Necesita ver estos reportes. Eduardo revisó los documentos que Ricardo le había entregado. Los números eran extraordinarios. Sus propiedades no solo habían recuperado completamente las pérdidas de clientes de lujo, sino que habían atraído una base de clientes completamente nueva. Más significativo aún, 3 de sus principales competidores habían comenzado a implementar políticas similares de inclusión, no por convicción moral, sino porque el modelo Santamaría se había vuelto tan exitoso comercialmente que ignorarlo significaba quedarse atrás. Hay más, Ricardo continuó. Hemos recibido consultas de empresas en México, Chile, Argentina y Perú. Quieren contratar nuestros consultores para implementar programas similares. Eduardo se recostó en su silla, procesando las implicaciones. Lo que había comenzado como una respuesta personal e indignada a la discriminación contra su hija, se había convertido en un movimiento comercial que estaba redefiniendo estándares industriales en toda América Latina. ¿Y qué hay de Victoria Mendoza?, Eduardo preguntó. Durante meses, había estado siguiendo discretamente los esfuerzos de la exgerente por redimirse. Los reportes de los centros comunitarios son consistentes, Ricardo respondió. Ha estado trabajando como voluntaria durante 6 meses. Los coordinadores dicen que es la voluntaria más comprometida y efectiva que han tenido. Aparentemente, su comprensión de cómo opera la discriminación la hace excepcionalmente buena enseñando a otros cómo defenderse contra ella. Eduardo consideró esta información cuidadosamente. La justicia poética habría sido que Victoria permaneciera permanentemente castigada por sus acciones. Pero había algo más poderoso en la idea de que alguien que había causado daño encontrara una manera de usar esa experiencia para prevenir daño futuro. Ricardo, Eduardo dijo finalmente, quiero que hagan una evaluación completa del trabajo de Victoria en las comunidades. Si los reportes son tan positivos como dices, tal vez haya una manera de que use su experiencia de manera más amplia. ¿Está pensando en ofrecerle trabajo?, Ricardo preguntó, claramente sorprendido. Estoy pensando en algo más radical, Eduardo respondió. Estoy pensando en que dirija nuestro nuevo departamento de prevención de discriminación. Nadie entiende mejor cómo operan los prejuicios en espacios comerciales que alguien que los practicó durante décadas. La propuesta era tan inesperada que Ricardo se quedó sin palabras durante varios segundos. Señor, finalmente dijo, eso sería increíblemente controversial. La mujer que se convirtió en el símbolo de discriminación corporativa, trabajando para la empresa que la castigó por discriminación. Exactamente. Eduardo sonrió. Sería la demostración más poderosa posible de que creemos genuinamente en la redención, no solo en el castigo. Y prácticamente sería extraordinariamente efectiva. Eduardo se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando hacia la ciudad que había ayudado a transformar. Además, agregó, si realmente queremos crear cambio sistémico, necesitamos mostrar que las personas pueden evolucionar. Que cometer errores terribles no te condena permanentemente,
siempre que estés dispuesto a hacer el trabajo real de cambio. Era una filosofía que iba contra todos los instintos de justicia vengativa, pero que representaba algo mucho más poderoso. La posibilidad de que incluso las personas que habían causado daño profundo pudieran encontrar maneras de contribuir positivamente al mundo. Un año después del incidente que había cambiado 4 vidas para siempre, el Gran Salón de Convenciones de Bogotá estaba lleno hasta su capacidad máxima. Más de 3.000 personas, empresarios, estudiantes, trabajadores, académicos, activistas y representantes de organizaciones internacionales se habían reunido para el primer Congreso Latinoamericano sobre dignidad e inclusión empresarial. En el escenario principal, una mesa redonda extraordinaria estaba a punto de comenzar. Los 4 panelistas representaban una transformación que pocos habían creído posible 12 meses antes. Eduardo Santamaría, cuyo imperio empresarial se había convertido en el modelo de inclusión corporativa más estudiado de América Latina, ocupaba el primer lugar. A su lado, Sofía Santamaría, ahora de 21 años, directora de la organización de derechos humanos más influyente del país y consultora del Gobierno Nacional en políticas antidiscriminación. En el tercer lugar, Victoria Mendoza, quien en un giro que había sorprendido a todo el país, se había convertido en la directora nacional de prevención de discriminación de Santamaría Holdings, cargo desde el cual había revolucionado las prácticas de inclusión en más de 200 empresas. Y en el cuarto lugar, la presencia más inesperada de todas, Carmen, la madre de Sofía, quien después de años de trabajo silencioso limpiando oficinas, había sido descubierta como una líder comunitaria extraordinaria y ahora dirigía el Programa Nacional de Mentorías para Mujeres Trabajadoras. Damas y caballeros, la moderadora del panel, una reconocida periodista de CNN en español, se dirigió a la audiencia. Hace exactamente un año, estas 4 personas protagonizaron un incidente que se volvió viral por las razones equivocadas. Hoy están aquí para demostrar que las historias más poderosas no son sobre conflicto, sino sobre transformación. Eduardo tomó el micrófono primero, su voz llenando el auditorium con la autoridad que había ganado no solo por su éxito empresarial, sino por su coraje moral. Hace un año, comenzó, pensé que estaba defendiendo a mi hija contra discriminación. No sabía que estaba iniciando una revolución que cambiaría no solo mi empresa, sino mi entendimiento completo de lo que significa el éxito real. Eduardo hizo una pausa, mirando hacia la audiencia que incluía CEOs de las empresas más grandes de Colombia, estudiantes universitarios y trabajadores de servicio que por primera vez compartían el mismo espacio en igualdad de condiciones. Los números hablan por sí solos, continuó. Nuestro modelo de inclusión radical no solo es moralmente correcto, es económicamente superior. Nuestras propiedades han visto aumentos del 47% en satisfacción del cliente, 52% en retención de empleados y 38% en rentabilidad. Pero más importante que eso, hemos demostrado que hacer lo correcto y hacer dinero no son objetivos contradictorios. Aplausos llenaron el auditorium, pero Eduardo levantó la mano para continuar. Sin embargo, el verdadero logro no es lo que hemos construido, sino lo que hemos aprendido sobre el potencial humano. Cada persona que trabaja en nuestras propiedades, cada cliente que entra a nuestros espacios, cada estudiante que se beneficia de nuestros programas, representa talento que habría sido desperdiciado bajo el modelo anterior de exclusión. Cuando Eduardo terminó, Sofía tomó el micrófono. A sus 21 años, había desarrollado una presencia que combinaba la sabiduría de alguien que había experimentado discriminación con la autoridad de quien había creado soluciones sistémicas para combatirla. Mi experiencia en Elite Boutique no fue única. Sofía comenzó, su voz clara y firme. Cada día, miles de jóvenes latinoamericanos enfrentan discriminación similar en espacios de trabajo, educación y comercio. La diferencia, en mi caso, no fue la discriminación que experimenté, sino los recursos que tuve disponibles para responder. Sofía miró directamente hacia las cámaras que transmitían el evento en vivo a toda América Latina. Por eso, Dignidad sin Fronteras nunca se trató de mi historia personal. Se trató de crear sistemas que protejan a todas las personas que no tienen un padre millonario para defenderlas. En 12 meses, hemos documentado más de 800 casos de discriminación,
proporcionado apoyo legal a 347 individuos. Y más importante, hemos entrenado a más de 2.000 jóvenes para que se conviertan en defensores de sus propios derechos. La audiencia escuchaba en silencio absoluto mientras Sofía delineaba logros que habían redefinido el activismo juvenil en Colombia. Pero el aprendizaje más importante, continuó, ha sido entender que el privilegio no es algo de lo que avergonzarse, sino algo que debe usarse responsablemente. Mi fondo fiduciario de $2.3 millones no me hace superior a nadie, pero me da la responsabilidad de crear oportunidades para otros. Sofía hizo una pausa, preparándose para el anuncio que había estado guardando para este momento. Por eso, hoy anuncio que estoy donando $1 millón adicionales para establecer el Fondo Permanente de Defensa Legal Comunitaria, que proporcionará apoyo legal gratuito a víctimas de discriminación en toda América Latina, operando independientemente de cualquier gobierno o institución. La ovación que siguió duró casi 5 minutos, pero cuando finalmente se calmó, todos los ojos se dirigieron hacia Victoria Mendoza. Victoria se acercó al micrófono con una mezcla de humildad y determinación que habría sido imposible de imaginar un año antes. La mujer que una vez había representado lo peor de la discriminación sistemática, ahora se había convertido en una de las voces más efectivas contra ella. No voy a fingir que mi historia es inspiradora. Victoria comenzó, su honestidad brutal cortando el aire como un cuchillo. Hace un año, humillé a una joven extraordinaria porque mis prejuicios me cegaron a su humanidad. No hay excusas para eso. No hay explicaciones que lo justifiquen. Fue cruel, fue sistemático, y fue el reflejo de actitudes que había cultivado durante décadas. El silencio en el auditorium era absoluto. Victoria había capturado la atención de cada persona presente con su negativa a suavizar su responsabilidad. Pero lo que he aprendido durante este año, continuó, es que reconocer el daño que causé fue solo el primer paso. El trabajo real ha sido entender cómo operan los prejuicios sistemáticos y usar ese conocimiento para prevenirlos. Victoria miró hacia la sección del auditorium donde se sentaban los trabajadores comunitarios con quienes había colaborado durante meses. Durante un año, he trabajado con comunidades que fueron afectadas por actitudes como las mías. He aprendido de personas que enfrentan discriminación diaria, pero que siguen construyendo vidas extraordinarias a pesar de obstáculos que yo nunca enfrenté. Y he aprendido que la mejor manera de enmendar daño no es sentir lástima por ti mismo, sino usar tu experiencia para prevenir que otros causen daño similar. Victoria se volteó hacia las cámaras, dirigiéndose directamente a gerentes y empresarios que podrían estar viendo. A cualquier persona en posición de autoridad comercial que esté viendo esto, ustedes tienen el poder de incluir o excluir, de elevar o humillar, de abrir oportunidades o cerrarlas. Ese poder viene con responsabilidad. Y si cometen los errores que yo cometí, sepan que nunca es demasiado tarde para cambiar. Pero el cambio real requiere trabajo sostenido, no solo disculpas. Cuando Victoria terminó, Carmen tomó el micrófono. Durante años había sido invisible, la mujer que limpiaba oficinas mientras otros tomaban decisiones importantes. Ahora, su voz representaba millones de trabajadores latinoamericanos cuyos talentos habían sido subestimados sistemáticamente. Mi historia es simple, Carmen comenzó, su voz cargada de la dignidad que había mantenido durante años de trabajo no reconocido. Limpié oficinas durante 15 años mientras criaba a mi hija y soñaba con oportunidades que parecían imposibles. Carmen miró hacia Sofía con amor y orgullo. Pero lo que aprendí durante esos años es que el trabajo honesto, sin importar cuál sea, tiene dignidad inherente. El problema no era mi trabajo. El problema era que otras personas decidían que mi trabajo me hacía menos valiosa como ser humano. La observación resonó por todo el auditorium, especialmente entre trabajadores de servicio que raramente escuchaban su experiencia articulada en espacios públicos prestigiosos. Cuando el señor Eduardo me ofreció dirigir el programa de mentorías, Carmen continuó, no estaba recibiendo caridad. Estaba recibiendo reconocimiento por habilidades de liderazgo que había desarrollado durante años organizando a madres solteras en mi barrio, coordinando grupos de estudio para niños sin recursos y creando redes de apoyo para familias trabajadoras. Carmen hizo una pausa, permitiendo que sus palabras penetraran. El talento no escasea en nuestras comunidades.
Lo que escasea son oportunidades para que ese talento sea reconocido y desarrollado. Nuestro programa de mentorías no crea líderes. Identifica líderes que ya existen y les proporciona plataformas para impactar más ampliamente. Los números que Carmen citó a continuación fueron extraordinarios. 450 mujeres trabajadoras habían completado el programa de mentorías, 78% habían recibido promociones o encontrado mejores empleos, 23 habían iniciado sus propios negocios y 127 se habían convertido en mentoras para otras mujeres. Pero la métrica más importante, Carmen concluyó, es que nuestras hijas están creciendo en un mundo donde ven que el trabajo de sus madres es valorado y respetado. Esa es una transformación generacional que cambiará a América Latina. Cuando los 4 panelistas terminaron sus presentaciones individuales, la moderadora les hizo la pregunta que toda la audiencia había estado esperando. Hace un año, ustedes 4 representaban un conflicto que polarizó el país. Hoy representan una colaboración que está transformando sociedades enteras. ¿Qué le dirían a personas que creen que el cambio social real es imposible? Eduardo, Sofía, Victoria y Carmen se miraron entre sí, intercambiando sonrisas que reflejaban un año de trabajo colaborativo extraordinario. Sofía respondió primero. Les diríamos que el cambio no viene de grandes gestos heroicos. Viene de decidir todos los días tratar a cada persona con dignidad, sin importar quién sea o de dónde venga. Victoria añadió. Les diríamos que los errores más grandes pueden convertirse en oportunidades para el crecimiento más profundo, pero solo si están dispuestos a hacer el trabajo real de cambio personal. Carmen continuó. Les diríamos que el liderazgo existe en todas las comunidades, en todos los niveles sociales. Solo necesita ser reconocido y apoyado. Eduardo concluyó. Y les diríamos que crear un mundo más justo no es solo moralmente correcto, es económicamente inteligente. Las sociedades inclusivas son más prósperas, más innovadoras y más resilientes. La ovación final duró más de 10 minutos. Pero más importante que los aplausos, fueron las conversaciones que comenzaron inmediatamente después del evento. Empresarios se acercaron a trabajadores comunitarios para discutir colaboraciones. Estudiantes se conectaron con mentores potenciales. Activistas compartieron estrategias con líderes empresariales. 6 meses después del Congreso, los efectos se habían multiplicado exponencialmente. El modelo Santa María había sido adoptado por más de 500 empresas en 7 países latinoamericanos. Dignidad sin Fronteras había establecido capítulos en 15 ciudades. El programa de mentorías de Carmen había sido replicado en 4 países. Y Victoria había entrenado a más de 300 gerentes en técnicas de inclusión auténtica. Pero tal vez el indicador más poderoso del cambio había sido una encuesta nacional que mostró que 73% de colombianos creían que las actitudes hacia la discriminación habían cambiado significativamente en los últimos 2 años. Una tarde, exactamente 2 años después del incidente original, Eduardo, Sofía, Victoria y Carmen se reunieron en el mismo centro comercial donde todo había comenzado. Elite Boutique había sido reemplazada por una tienda llamada Dignidad Moda, que empleaba deliberadamente a trabajadores de diversos orígenes y entrenaba a su personal en inclusión activa. ¿Alguna vez imaginaron que estaríamos aquí juntos?, preguntó Sofía, mirando alrededor del espacio transformado. Nunca, Victoria respondió honestamente. Pero he aprendido que las transformaciones más poderosas son las que parecen imposibles al principio. Carmen sonrió. Mi abuela solía decir que Dios escribe derecho en líneas torcidas. Tal vez necesitábamos ese conflicto para crear esta colaboración. Eduardo asintió. A veces el cambio real requiere crisis que nos fuercen a confrontar verdades que habíamos estado evitando. Mientras salían del centro comercial juntos, el empresario multimillonario, la activista visionaria, la exdiscriminadora convertida en educadora y la líder comunitaria emergente, representaban algo que había parecido imposible 2 años antes. La prueba viviente de que las sociedades pueden evolucionar, las personas pueden cambiar, y la justicia puede emerger de la injusticia cuando hay voluntad genuina de transformación. Su historia había comenzado con humillación y terminado con esperanza. Había empezado con división y concluido con colaboración.
Había iniciado con privilegio defendido y culminado con privilegio compartido. Y más importante que todo, había demostrado que cuando las personas están dispuestas a hacer el trabajo difícil de examinar sus propios prejuicios, confrontar sus propias limitaciones y usar sus recursos para elevar a otros, los cambios que parecen imposibles no solo se vuelven posibles, sino inevitables. La transformación estaba completa, pero su impacto apenas comenzaba a sentirse en toda América Latina.